Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están hoy? Espero que estén vibrando con la misma energía que yo, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, que como siempre, nos tiene completamente cautivados y con el corazón a 1000 por hora. Y hoy, prepárense para un viaje especial, porque vamos a desentrañar una historia que estoy segura, ha tocado el corazón de muchos. La historia de amor que traspasó la pantalla, la chispa que encendió la llama de la realidad. La historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, así es. Hoy nos adentraremos en el romance por excelencia que ha cautivado a Turquía y al mundo. Vamos a explorar la conexión mágica que se gestó en el set, cómo la química de la ficción se convirtió en una realidad palpable, y cómo esta pareja se ha convertido en una de las más queridas y comentadas del momento. Porque, seamos sinceros, a todos nos encantan las historias de amor, y más aún cuando la magia es real, cuando podemos ver esa chispa que nos hace creer en los cuentos de hadas modernos. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos y analicemos cada momento, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las novedades, análisis profundos, curiosidades y chismes jugosos que preparamos sobre el fascinante universo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, dejen sus comentarios, porque me encanta leerlos y saber qué piensan sobre cada tema. Sus opiniones son oro puro para mí. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les está gustando. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que están disfrutando de lo que hacemos. Así que sin más preámbulos, comencemos a explorar esta increíble historia de amor. Ah, y por cierto, ¿ya conocen la serie Yalan, o Golden Boy como se conoce en algunos países? Si la respuesta es no, prepárense. Porque después de ver este vídeo, van a querer correr a verla. Y si ya la vieron, entonces saben de qué estoy hablando, la química entre Mert y Afra es explosiva. Y no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Todo comenzó como suelen suceder las grandes historias, en el crisol creativo de un set de rodaje. Yalan, una serie que nos sumerge en la vida de Ferit y Seyran, un matrimonio arreglado que al principio parece destinado al fracaso. Pero como en toda buena telenovela turca que se precie, el amor encuentra su camino, aunque a menudo a través de intrincadas redes de conflictos, dramas familiares, malentendidos y obstáculos inesperados. Mert, interpretando a Ferit, un joven adinerado, impulsivo y con un pasado lleno de excesos, nos regaló una actuación magistral. Ferit es un personaje con muchas capas, con una dualidad que lo hace a la vez encantador y problemático. Su viaje desde la inmadurez hasta la madurez, desde la rebeldía hasta la responsabilidad, es fascinante de seguir. Por otro lado, Afra, en el papel de Seyran, una joven inteligente, luchadora y con una fuerza interior admirable, nos cautivó con su interpretación. Seyran es la brújula moral de la serie, la que pone a Ferit a prueba, la que lo obliga a cuestionarse y a crecer. Su tenacidad, su valentía y su capacidad para amar, a pesar de las adversidades, la convierten en un personaje inolvidable. La conexión entre Ferit y Seyran, la manera en que se enfrentan al mundo, la manera en que se entienden y se complementan, todo eso nos enganchó a la serie y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban sin palabras, la intensidad de sus escenas, todo apuntaba a algo más que una simple actuación. Algo mágico estaba sucediendo. Desde el principio, la química entre Mert y Afra fue innegable, palpable y evidente. En las entrevistas se podía ver la complicidad, las risas espontáneas, la forma en que se cuidaban el uno al otro. Se notaba un respeto mutuo, una admiración genuina y una conexión especial que trascendía lo profesional. Los fans, que son como detectives incansables, por supuesto, no tardaron en notar esta conexión. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones, deseos de que esta pareja traspasara la pantalla y viviera su amor en la vida real. Y la magia, como suele suceder en estas historias, se materializó. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos y vídeos que revelaban una intimidad que iba más allá de lo profesional. Las imágenes de ellos juntos fuera del set, paseando por Estambul, cenando en restaurantes románticos, compartiendo momentos de lo más cotidianos, se volvieron virales, desatando la euforia entre sus seguidores. La confirmación llegó de forma natural, sin grandes anuncios ni comunicados oficiales.
Simplemente la evidencia de una relación que florecía a la vista de todos, una relación que irradiaba felicidad y complicidad. Pero, ¿qué hizo que esta pareja fuera tan especial? ¿Por qué la gente se enamoró tanto de ellos? ¿Por qué su historia se convirtió en un fenómeno mediático? Creo que hay varias razones que explican este éxito arrollador. En primer lugar, está la autenticidad. Mert y Afra parecen ser ellos mismos, sin poses ni máscaras. Se muestran tal y como son con sus virtudes, sus defectos, sus inseguridades y sus fortalezas. No intentan ocultar nada, no buscan la perfección. Se muestran humanos, cercanos, accesibles. Y eso es algo que el público valora mucho, sobre todo en un mundo donde la imagen y la superficialidad a veces parecen ser lo más importante. La autenticidad crea una conexión más profunda con los fans, una conexión que va más allá de la admiración por su talento artístico. En segundo lugar, está la química. Ya lo mencioné, pero es que es fundamental. La química entre Mert y Afra es innegable, palpable, se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Esa chispa se traduce en una conexión profunda, en una complicidad que parece genuina, que no se puede forzar. Se nota que se entienden, que se apoyan mutuamente, que se respetan y que se divierten juntos. Esa química, esa conexión, es lo que hace que su relación sea tan atractiva y cautivadora. Es lo que hace que queramos seguir sus pasos, que queramos saber más sobre ellos, que queramos que sean felices. Y en tercer lugar, está la historia que están construyendo. Porque no es solo una historia de amor romántico, sino también una historia de crecimiento personal, de apoyo mutuo, de cómo dos personas se complementan y se ayudan a ser mejores. Han tenido que lidiar con la presión mediática, con las críticas, con la exposición constante, con las expectativas de sus fans. Han tenido que aprender a manejar los chismes, los rumores y las especulaciones que inevitablemente surgen cuando dos figuras públicas inician una relación. Pero a pesar de todo han sabido mantener la calma, la cordura y la privacidad. Han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier rumor, que cualquier crítica, que cualquier obstáculo. Han demostrado que están dispuestos a apoyarse mutuamente en su carrera profesional y en su vida personal. Han creado una historia que va más allá de la ficción. Han demostrado que es posible encontrar el amor en el set de rodaje y que ese amor puede florecer y crecer en la vida real. Han demostrado que es posible ser feliz y exitoso, incluso cuando se está bajo la lupa de los medios. Claro, como en toda relación, también han enfrentado sus desafíos. Las especulaciones sobre su relación, los chismes, las comparaciones con sus personajes en la serie, las críticas de algunos detractores. Pero lo importante es que han sabido mantener la calma y afrontar juntos los obstáculos. Han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier rumor o crítica. Se han mantenido unidos, se han apoyado mutuamente y han sabido proteger su relación de la vorágine mediática. Han sabido priorizar su felicidad y su bienestar emocional por encima de cualquier otra cosa. Y eso es algo que merece ser aplaudido y admirado. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Pues creo que nos enseña muchas cosas valiosas. Nos enseña que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Que a veces la chispa surge de la forma más natural, sin buscarla, sin planificarla. Nos enseña que la química es algo que no se puede fingir, que es algo que se siente, que se percibe, y que cuando existe, es capaz de trascender cualquier barrera, cualquier obstáculo. Nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión, una elección. Es elegir estar con la otra persona, apoyarla, respetarla, crecer juntos y superar los desafíos. Es elegir construir una relación basada en la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. Y eso es precisamente lo que parece estar sucediendo con Mert y Afra. Nos enseña que la felicidad no es algo que se encuentra de la noche a la mañana, sino algo que se construye día a día, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso. Nos enseña que la felicidad es un camino, no un destino. Y que a veces el camino puede ser difícil, pero que si se recorre con la persona adecuada, se convierte en una aventura maravillosa. Nos enseña que es posible ser feliz en pareja, incluso bajo la presión mediática. Nos enseña que es posible mantener la privacidad, la intimidad y el respeto mutuo, incluso cuando el mundo entero está mirando. Nos enseña que el amor es un acto de valentía, un acto de resistencia, un acto de entrega. Nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del universo.
La verdad es que verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, es un verdadero placer. Son una pareja adorable con un gran futuro por delante. Nos inspiran, nos hacen creer en el amor y nos demuestran que la magia puede existir, incluso en el mundo de las series turcas. Nos recuerdan que el amor es posible, que el amor existe y que el amor es algo que vale la pena luchar por él. Son un ejemplo de cómo se puede construir una relación sana, respetuosa y duradera en un mundo tan mediático y exigente como el de la fama. Y hablando de magia, ¿recuerdan alguna escena en particular de Yalan que les haya hecho suspirar? ¿O alguna entrevista donde hayan sentido que la química entre ellos explotaba? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de esta pareja. ¿Qué escenas les hicieron enamorarse de ellos como pareja en la ficción? ¿Qué momentos fuera de la pantalla les conmovieron más? Compartan sus pensamientos, sus recuerdos, sus anécdotas. Me encanta leer sus perspectivas y conectar con ustedes a través de este tema tan apasionante. Por supuesto, no podemos olvidar la tremenda popularidad de la serie. Yalan fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, en gran parte gracias a la química entre Mert y Afra. La serie nos atrapó con su trama llena de giros inesperados, con sus personajes complejos y con la belleza visual de las locaciones. La serie nos enganchó desde el primer capítulo y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La historia de Ferit y Seyran, a pesar de los problemas y las dificultades que enfrentan, nos recuerda la importancia del amor, del respeto, de la comunicación y de la comprensión en una relación. Y aunque sabemos que es ficción, la actuación de Mert y Afra es tan convincente que nos hace sentir que estamos viviendo cada uno de sus momentos, cada uno de sus sentimientos, cada una de sus emociones. La serie nos hizo reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Nos enseñó la importancia de la familia, la amistad y el amor. Nos mostró que la vida no es perfecta, pero que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. No podemos dejar de mencionar el impacto que Yalan tuvo en la carrera de Mert y Afra. La serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos y a una fama internacional. Ambos son jóvenes talentosos con mucho futuro por delante y estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos. La serie les dio la plataforma perfecta para mostrar su talento y su potencial. Les permitió llegar a un público más amplio y consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Mert y Afra se han convertido en dos de los actores más solicitados y reconocidos de Turquía. Han protagonizado campañas publicitarias, han recibido premios y reconocimientos por su trabajo, y han ganado el cariño y la admiración del público. Estamos ansiosos por ver qué les depara el futuro. Estamos seguros de que seguirán sorprendiéndonos con su talento, su profesionalismo y su carisma. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en la historia de amor de Mert y Afra, y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de ellos. No olviden dejar sus comentarios, me encantaría saber qué piensan de esta pareja y si les gustaría que hablemos de otros temas relacionados con las series turcas en futuros vídeos. Sus opiniones son muy importantes para mí. ¿Qué otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos? No duden en hacérmelo saber. Estoy siempre abierta a sus sugerencias. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden seguir creyendo en el amor y en la magia de las series turcas.